Bueno, entonces, dentro de los temas que se evalúan en los cursos de matemática fundamental o matemáticas operativas o introducción a las matemáticas o más bien introducción al pensamiento matemático, eh, fortalecer la competencia de abstracción es bastante importante, ¿cierto? Reconocer patrones, poder aislar propiedades de un objeto, eso es bastante importante. Entonces, en esta primera sesión, lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a aprender a identificar patrones numéricos, ¿cierto? Los patrones numéricos en esencia, no exclusivamente pueden tener un origen aritmético o un origen geométrico, ¿cierto? Entonces, en esta sesión vamos a analizar los de origen, lo siento, geométrico. ¿Listo? Entonces, vamos a escribir como título reconocimiento de patrones, series y sucesiones. Listo, muy bien. Entonces, a ver. En el reconocimiento de patrones matemáticos, yo podría considerar que yo tengo una secuencia de números. Vamos a llamarla una secuencia o sucesión. Una sucesión es una secuencia que obedece un patrón, ¿cierto? S. De forma tal, de forma tal que, por ejemplo, entonces yo podría tener una sucesión S. Esta es una sucesión que tiene términos uno, un medio, un tercio, un cuarto, un quinto, un sexto, un séptimo, un octavo, un noveno. Muy bien. Entonces, la idea de identificar los patrones es obtener una forma aritmética para poder generar los números de la sucesión. Es decir, si yo tuviera, por ejemplo, un computador, ¿cómo podría lograr que el computador generara todos los números de esta sucesión? ¿Sí o no? Entonces, vamos a mirar. Acá, eh, acá lo que podría pasar es que yo podría escribir un término que se llame SJ, ¿cierto? Observen que yo podría definir un término de forma tal que si yo reemplazo en este término J igual a cero obtenga un uno. Si yo reemplazo J igual a 2, perdón, J igual a uno obtenga un 2. Si yo reemplazo J igual a 2 obtenga un 3, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, 2 a la uno es 2, 2 a la cero es uno, ¿cierto? Pero 2 a la 2 no es 3, entonces digamos ahí ya me comienza a fallar un poco la lógica. Eh, yo podría pensar que para que cuando j sea igual a 2 el término j décimo sea igual a 3, yo podría pensar en un término de la forma uno, ¿cierto? Sobre j más uno, ¿cierto? Realmente, este término enésimo que yo tengo acá, que es s sub j igual a uno sobre j más uno, para diferentes valores de j, genera los diferentes términos de esta sucesión que tengo acá. Es una sucesión, esta secuencia de números, porque yo ya he encontrado y he podido definir con claridad un patrón. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ahora
Eh, nosotros, bueno, hay diferentes, en el aspecto de las matemáticas, sí que hay diferentes preguntas importantes que yo me puedo hacer en relación a esta sucesión. Una pregunta es, ¿qué pasa si yo sumo los números? ¿Y por qué sumar los números? Digamos que hay razones importantes para yo sumar los números de una asociación. Hay razones financieras, hay razones biológicas. Los sistemas vivos también producen secuencias de números que significan algo, ¿cierto? Los sistemas financieros producen secuencias de números que también significan algo, ¿sí o no? Entonces, eh, más sin embargo, de una manera muy general, uno podría decir que el origen de algunas de las sucesiones más interesantes de las matemáticas es un origen geométrico, ¿cierto? Entonces vamos a ver dos ejemplos y hay un ejemplo que vamos a desarrollar de cómo una estructura geométrica puede generar una secuencia de números. Listo, muy bien. Entonces, vamos a ver algo. Acá podríamos tener lo siguiente. Voy a escribir algo que se llama el problema de Basilea. Ya les voy a definir el problema de Basilea. El problema de Basilea fue un problema planteado en el siglo XVII y resuelto por el señor, después en el siglo XVIII por el señor Leonhard Euler. Leonhard Euler fue uno de los matemáticos más grandes de todos los tiempos. A Leonhard Euler como matemático, como un gran matemático, eh, lo acompañó el señor Évariste Galois y quien se considera que fue el matemático más importante de toda la historia, el señor Carl Friedrich Gauss. Eh, entonces, mm, ¿en qué consiste el problema de Basilea? El problema de Basilea consiste en que existe una sucesión de números de esta forma. Sería un uno, esto sería un medio, ¿cierto? Perdón, no, un medio. Entonces, esto sería un uno, esto sería un cuarto, ¿cierto? Esto aquí sería uno sobre 9, esto sería uno sobre 16, esto sería uno sobre 25, ¿cierto? Esto sería uno sobre 36, esto sería uno sobre 49, esto sería uno sobre 64, ¿cierto? Esto sería uno sobre 81, etcétera. Y entonces esta es una sucesión infinita, lo mismo que esta de acá arriba. Estas son sucesiones infinitas. Listo. Sucesiones infinitas. ¿Eso qué significa? Las sucesiones infinitas implican que las sucesiones infinitas implican que eh, la cantidad de números que tiene la sucesión es infinita. Listo. Muy bien. Entonces, eso es lo que implica. La cantidad de números que tiene la sucesión es infinita. Listo. Esta sucesión de acá también es una sucesión infinita. Listo. Bueno, muy bien. Un aspecto importante e interesante de las sucesiones es que nosotros podamos sumar los términos de las sucesiones. Para poderlo sumar, entonces necesitamos saber primero cómo generar la sucesión. Las sucesiones, como ustedes ven en este caso, se generan con un término enésimo, ¿cierto? Muy bien, entonces el término enésimo de esta sucesión es S sub j, ¿cierto? Muy bien, entonces S sub j, que sería el término enésimo,
Observen que acá lo que yo estoy haciendo es que estoy tomando los números naturales, elevándolos al cuadrado y le saco el recíproco. Los números naturales se pueden definir mediante el conjunto uno, perdón, cero, uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y contando. Entonces los números naturales también son una secuencia infinita de números. Para el caso del término jésimo de la secuencia que define el problema de Basilea, entonces, para este caso de acá, yo voy a definir que el término jésimo, observen que es igual a uno sobre j al cuadrado. Eso significa que yo estoy cogiendo los números naturales, ¿cierto? Tengo los números, el recíproco de los números naturales. Por ejemplo, 2 al cuadrado es 4, ¿cierto? Uno al cuadrado es uno. Entonces acá observen que esta secuencia comienza desde j igual a uno, sigue con j igual a 2, sigue con j igual a 3, ¿cierto? No considera el cero, que es el primer número natural, porque uno sobre cero al cuadrado sería una indeterminación, ¿cierto? Entonces, esta secuencia es la sumatoria de los números, del recíproco de los números naturales al cuadrado, comenzando desde uno. Eso significa que más bien nosotros la podríamos pensar como la suma del recíproco de los números enteros positivos, ¿cierto? En los números enteros positivos se escriben como z más, esto sería uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y contando, ¿cierto? Muy bien. Entonces, eh, bueno, eh, acá algo, como les había contado, importante o algo relevante que nosotros podemos definir a partir de una sucesión, ¿cierto? Es la suma de los términos de una sucesión del término jésimo. El problema de Basilea, el problema de Basilea radica en sumar los términos de esta sucesión que ustedes ven acá, que es una sucesión que se produce sumando o generada por el inverso de los números enteros positivos al cuadrado, ¿cierto? Entonces, ¿cómo quedaría esa suma? Entonces yo podría decir que voy a sumar los términos de la secuencia o de la sucesión S. Si yo sumo esos términos, entonces tendría por acá, tendría el uno, sería el primer término. Después tendría más 1 sobre 2, ¿cierto? A la 2, bueno, el primero sería 2 a la uno. El segundo término sería uno sobre 2 a la 3. Perdón, 2 a la 3, no 2 a la uno, no, esto es 2. Perdón. Estoy pensando en este término de acá, ya que esto sería uno al cuadrado, esto sería 2 al cuadrado, esto sería 3 al cuadrado, más uno sobre 4 al cuadrado, más uno sobre 5 al cuadrado, más uno sobre 6 al cuadrado, más uno sobre 7 al cuadrado. Yo corro un poquito esto para acá, más uno sobre 8 al cuadrado, más uno sobre 9 al cuadrado.
Tengo que apretar un poco aquí el espacio para que me quepan los puntos suspensivos, ¿cierto? Entonces sería uno sobre uno al cuadrado, más uno sobre 2 al cuadrado, más uno sobre 3 al cuadrado, más uno sobre 4 al cuadrado, más uno sobre 5 al cuadrado, más uno sobre 6 al cuadrado, más uno sobre 7 al cuadrado, más uno sobre 8 al cuadrado, más uno sobre 9 al cuadrado, más puntos suspensivos. Estoy acá sumando los infinitos términos que produce esta sucesión, ¿cierto? Hay dos cosas que yo quisiera hacer acá. La primera es que primero quisiera desarrollar los términos, es decir, no colocarlos ya en términos de los cuadrados, sino pues cuánto valen. Entonces esto sería uno más un cuarto, más un noveno, más uno sobre 16, más uno sobre 25, más uno sobre 36, más uno sobre 49, más uno sobre 64, más uno sobre 81, etcétera. Hay, digamos, en esta sucesión y en la sucesión anterior hay algunos aspectos importantes que uno debería de observar y es este. En la medida que aumenta la posición de la sucesión, es decir, el valor de j, yo me voy moviendo en la posición de la sucesión, la posición va aumentando y el valor del número va disminuyendo, ¿cierto? Entonces yo podría pensar que si yo considero sumar los números de la sucesión, bajo esa consideración, ¿cierto? Entonces eh, sería, digamos, trascendental observar que cada uno de esos números es menor. Entonces cada vez le estoy sumando un número más pequeño. Entonces acá, por ejemplo, esto es punto 5, esto es punto 33, punto 25, esto es punto 2, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces los números comienzan a reducirse en la medida que avanzo en la posición de la sucesión. Eso es una primera observación importante. La segunda observación es que acá cuando yo digo sumar S, esto yo lo puedo abreviar de esta forma. Yo lo puedo escribir con esta letra. Esta es una letra griega, la que voy a escribir acá. Es la letra sigma. Traten de aprender a hacer esta letra bien, ¿cierto? Esta es la letra sigma. Y entonces esto va, este término de acá corresponde a j igual a cero. Es decir, el primer término, perdón, a j igual a uno, el primer término de la suma es j igual a uno. Entonces yo coloco acá j igual a uno. Esto me va a decir que yo voy a sumar algo que voy a escribir acá, ¿cierto? Que debe ser el término jésimo, que es uno, como ustedes pueden ver, uno sobre j al cuadrado. ¿Hasta cuándo lo voy a sumar? Entonces observen que este número de acá es para j igual a 2, este de acá es para j igual a 3, este de acá sería el término jésimo para j igual a 4, etcétera. Y lo que yo estoy haciendo es que estoy sumando los infinitos términos que van a aparecer acá. Es decir, esta sumatoria es una sumatoria desde j igual a uno hasta más infinito. Cuando yo tengo, cuando yo estoy sumando los términos de una secuencia infinita, yo me tengo que hacer una pregunta. Cuando yo sumo estos términos, yo quisiera saber si la sumatoria es convergente o divergente. Acá sumatoria, esta sumatoria será convergente o será divergente, ¿cierto? ¿Qué significa esto? La palabra convergente significa que la suma de sus números da un número.
Y la palabra divergente significa que la suma de los números de la secuencia da una indeterminación, es decir, en la medida que yo voy sumando, el valor de la suma va aumentando de manera desproporcional hasta que realmente nosotros ya no podemos determinar su valor, ¿cierto? Eso es una indeterminación que termina siendo como una división sobre cero, pues, que es uno de los pecados matemáticos importantes a uno tener en cuenta. Eh, listo. Mm, este problema, que es el problema de Basilea, resulta que esta suma que yo tengo acá, bueno, yo esto lo puedo expresar, los índices los puedo anotar con la letra J, por ejemplo, acá podría ser la letra N, la letra M. Típicamente ustedes van a encontrar en la literatura que el problema de Basilea es un problema en donde nosotros estamos sumando, utilizamos la letra N para denotar cada término, eso no importa, una letra simplemente es una letra, ¿cierto? Entonces esto sería la sumatoria desde n igual a uno hasta más infinito de uno sobre n al cuadrado. Y el problema de Basilea, cuando lo resolvió Leonard Euler, se dio cuenta que esto de alguna forma tenía que ver con el número pi. Es decir, este símbolo que yo tengo acá significa proporcional a. Esto es proporcional a una potencia de pi. Por ejemplo, a pi a la z, ¿cierto? Entonces, si z es igual a uno, esto es proporcional a pi. Si z es igual a 2, es proporcional a pi al cuadrado. Entonces, esta sumatoria del recíproco de los números enteros positivos al cuadrado resulta que tiene que ver con pi. Nosotros sabemos de nuestros cursos anteriores, de nuestros cursos en el colegio, que cuando algo tiene que ver con pi, presuntamente hay una circunferencia involucrada, ¿cierto? Presuntamente hay una circunferencia involucrada. Resulta que tanto el radio, perdón, tanto el perímetro como el radio de una circunferencia están relacionados con pi, el perímetro y el área, perdón, no el radio. Es una circunferencia de radio R, ¿cierto? Entonces va a tener un área, o más bien tiene un perímetro de 2pi por R y tiene un área de pi r al cuadrado. Entonces digamos que el número pi, o sea, el número pi es un número eh, trascendentalmente importante, ¿cierto? Después vamos a mirar en alguna otra sesión, podemos mirar qué significa y qué implicaciones tiene, por ejemplo, eh, qué implicaciones tendría el cálculo del número pi, porque es importante calcular el número pi, quién calcula el número pi y por qué alguien se molestaría en calcular el número pi, ¿sí o no? Entonces, eh, mm, bueno, muy bien. Hay otros números en la naturaleza, como la relación áurea. También la relación áurea es uno más la raíz de 5 sobre 2. Esto también es un número importante. Son números que aparecen en la naturaleza de forma sistemática y no solamente sirven, o sea, no solamente sirven para calcular algo, sino que también tienen una significancia fundamental muy profunda, ¿cierto? Entonces eso hace que estos números sean, digamos, bastante interesantes de estudiar. Entonces, en resumen, tenemos secuencias infinitas, ¿cierto? Tenemos secuencias infinitas. Los números, que son los componentes de las secuencias infinitas, se pueden sumar. Esas sumas pueden ser
convergentes o esas sumas pueden ser divergentes. Y tenemos un problema interesante que es el problema de Basilea, ¿cierto? Entonces, el problema de Basilea, este es un problema interesante. Muy bien. Entonces, y presuntamente el problema de Basilea tiene un origen geométrico circular. No lo sabemos todavía. Este es un problema cuando Leonard Euler demostró este problema, digamos, utilizó unos aspectos matemáticos que son bastante elaborados, ¿cierto? Muy elaborados los aspectos matemáticos que utilizó Leonard Euler para resolver este problema. Y mm, entonces nosotros tenemos que esperar un poco para poder llegar a explicar la solución del problema de Basilea, ¿cierto? Hay otros problemas también que son interesantes, o sea, hay otros tipos de sumas que son interesantes de calcular, pero realmente, digamos, esas sumas se salen de, del, del núcleo temático del curso, ¿cierto? Entonces, esas sumas se salen del núcleo temático del curso y mm, serían, digamos, tratar de entender esos problemas ya darían como para otro curso de matemáticas un poco más avanzado, ¿cierto? Entonces, pero hay otras secuencias, otras sucesiones de números que son bastante interesantes de entender, ¿cierto? Entonces, pero aquí en este curso lo tenemos que dejar a un nivel relativamente básico, ¿cierto? Entonces, bueno, em, el origen de estas secuencias puede ser un origen aritmético o puede ser un origen geométrico. Cuando es un origen aritmético, entonces origen aritmético de las secuencias. Eso se llaman progresiones aritméticas. Progresiones aritméticas. Y cuando el origen es geométrico, entonces origen geométrico de las secuencias se llama progresión geométrica. ¿Listo? Entonces, vamos a revisar que a partir de la geometría yo sí que puedo generar una secuencia y vamos a mirar si la sumatoria de los términos de esa secuencia me da un número o me da una indeterminación, es decir, si es una sumatoria convergente o es una sumatoria divergente, ¿cierto? Muy bien. Entonces, listo. Entonces, especifiquemos esta situación un poco. Em, mm, acá, entonces vamos a tener esto, vamos a tener lo siguiente. Yo voy a considerar entonces una progresión, a ver, consideremos una progresión geométrica. Entonces, esta es una progresión geométrica. Listo.
Em, yo podría imaginarme, o sea, yo podría llegar a la sucesión que voy a escribir, podría yo llegar o también me la podría imaginar, ¿cierto? Entonces, son diferentes formas de abstracción, es decir, de aislar una propiedad de cierto objeto, ¿cierto? Por ejemplo, yo podría escribir una sucesión que fuera un uno, un medio, un cuarto, un octavo, uno sobre 16, uno sobre 32, uno sobre 64 puntos suspensivos. Si yo me comienzo a fijar en esta sucesión, yo debería de notar el patrón o el término enésimo de esta sucesión casi que de inmediato, ¿cierto? Entonces, pero digamos, no importa si no, no importa. Entonces, si no, podemos hacerlo de otra forma, lo podemos motivar de manera intuitiva a partir de una distribución geométrica. Muy bien. Entonces, vamos a ver. Entonces acá yo tengo, voy a considerar un cuadrado. 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6. Bueno, esto ya creo que lo habíamos hecho en clase, ¿cierto? Pero entonces lo podemos repasar. Esto es 2, 4, 6, 8. Esto es 2, 4, 6, 8. Entonces esto es un cuadrado de 8 cuadritos por 8 cuadritos. Muy bien. Yo voy a considerar, préstenme atención, yo voy a considerar que este cuadradito de acá, es decir, que 8 cuadritos, ¿cierto? Equivalen a 1 centímetro. Esto, obviamente, esto es lo que nosotros conocemos como una escala. Esto es una escala. Esto es una escala, esto es de 1 centímetro por 1 centímetro. Entonces eso significa que el área de este cuadrado, así como ustedes lo pueden ver acá, esto sería área, es base por altura. O sea que esto es 1 centímetro por 1 centímetro. Esto es 1 centímetro al cuadrado. Listo. Este es el área de este cuadrado. Muy bien. Ahora, lo que yo voy a hacer es que voy a comenzar a generar un patrón a partir de divisiones sucesivas y progresivas de este cuadrado. Muy bien. Voy a comenzar, voy a comenzar por copiar este cuadrado. Entonces voy a copiar este cuadrado por acá. Es decir, copiar, ¿cierto? Y lo voy a pegar acá. Yo copio este cuadrado y entonces ustedes podrán notar si yo divido este cuadrado en dos partes iguales, entonces yo puedo pasar por acá por toda la mitad del cuadrado, entonces voy a producir un rectángulo y voy a decir si 8 cuadritos eran 1 centímetro, entonces ahora 4 cuadritos, lo que yo puedo decir es que son medio centímetro, ¿cierto? ¿Sí o no? Y estos 8 cuadritos de acá siguen siendo 1 centímetro. Eso siguen siendo 1 centímetro. Eso significa que el área de este rectángulo ahora es el área, será base, que es medio centímetro,
por 1 centímetro, ¿cierto? Y esto será entonces medio centímetro al cuadrado. O si ustedes lo quieren en decimales, 0,centímetros al cuadrado. Entonces observen que yo puedo decidir calcular esto. Esa es una forma, o yo lo calculo o yo lo intuyo. Si el área del cuadrado inicial es 1 y yo lo divido por la mitad, pues el área de la división de la primera división pues va a ser la mitad, que es 1 medio, ¿cierto? Entonces, ahora, a esta mitad yo la podría volver a dividir en la mitad, ¿sí o no? Entonces, la puedo ir en la mitad, fíjate, entonces esta sería la mitad, bueno, este sería el cuadradito, permítanme yo, entonces acá ya tengo esta mitad de acá. Ahora, esta es una mitad, yo voy a coger la otra mitad, es decir, no esta mitad de acá, sino esta mitad de acá y esta mitad de acá, la que me sobró, la voy a dividir, ¿cierto? Esta mitad la voy a dividir entre dos, ¿cierto? Entonces, lo que sobra es lo que yo divido entre dos. Listo. Entonces, acá, ¿qué fue lo que sobró? Me sobró el rectángulo izquierdo y ese lo divido, ¿cierto? Lo voy a dividir entre dos. Observen bien, ¿cierto? Eso significa que acá lo que yo tendría es lo siguiente. Lo que yo lograría tener por acá es esto. Voy a tener ahora esta área de acá. A ver, yo puedo hacer una cosa. A ver, toda esta área. Listo. Y observen que abajo, acá me va a sobrar otra área que sería un cuarto del área original, ¿sí o no? Entonces, esta área de acá que yo he sombreado, entonces esta área, vamos a mirar una cosa, esto sería área igual, observen que cómo quedan las dimensiones. Ahora, entonces, si 8 cuadritos son 1 centímetro, entonces 4 cuadritos son medio centímetro, ¿cierto? Y acá, entonces queda otro medio centímetro. Listo, entonces esto sería medio centímetro por medio centímetro, ¿cierto? Muy bien. Entonces, el área de este cuadrito pintado en verde o resaltado en verde terminaría siendo medio centímetro por medio centímetro, ¿cierto? O sea que esto quedaría como 1 medio al cuadrado
centímetro al cuadrado, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar. Esto quedaría como un medio al cuadrado, es lo mismo que uno decir 1/2 al cuadrado, centímetros al cuadrado, o sea que esto es simplemente un cuarto de centímetro al cuadrado, o lo que es igual 0,25 centímetros al cuadrado. Eso yo lo puedo calcular o yo simplemente puedo intuir que esta es la cuarta parte del cuadrado original, ¿cierto? Es la cuarta parte del cuadrado original y pues debería ser un cuarto del área, ¿cierto? Si el cuadrado original tiene un área de 4. Entonces son dos formas de llegar, una forma más analítica, una forma más geométrica, ¿ok? Vamos a pensar de nuevo entonces en, en el área restante, ¿cierto? El área restante, que sería quién. A ver, el área restante, entonces observen que yo había dividido el cuadrado primero en dos partes iguales. Después, entonces, la mitad que me había sobrado, que sería la del lado derecho, la había dividido en dos partes iguales también. Y ahora lo que me sobra es esta parte de acá. ¿Cierto? Bueno, hagamos la división de esta forma. Entonces, eh, yo había dividido el lado izquierdo y después me queda para dividir la parte inferior en dos partes iguales también. ¿Cierto? De esta forma. Y me pregunto, entonces, ¿me va a sobrar esta parte de acá? Esta parte me sobra. Y me pregunto cuánto vale el área sombreada, esta área de acá. Entonces, saben que la parte que me sobra, chicos y chicas, entonces la voy a continuar dividiendo, ¿cierto? Por la mitad, ¿sí o no? Entonces, vamos a ver. Entonces, esta es la parte sombreada a la que le voy a calcular en este momento el área, ¿cierto? Entonces, esta es la parte sombreada. Tengo que mirar cuáles son las dimensiones. Hasta ahora, por ejemplo, digamos que yo he logrado bandearme con rectángulos. Hay que mirar a ver hasta dónde aguantan los rectángulos. ¿Cierto? Entonces, porque después de pronto ya no puedo subdividir más en rectángulos. Vamos a mirar entonces este rectángulo, qué dimensiones tiene. Si 8 cuadritos son 1 centímetro, entonces 4 cuadritos van a ser medio centímetro, ¿cierto? Y 2 cuadritos van a ser entonces un cuarto de centímetro, ¿sí o no? Entonces, ¿cuánto vale esta área de acá? Esta área de acá va a valer igual a medio centímetro por un cuarto de centímetro, ¿cierto? Bien. Entonces, ¿cuánto vale esta área?
Esta área vale, esta área va a ser igual a medio centímetro por un cuarto de centímetro. Observen algo interesante que un cuarto de centímetro, que es lo que yo tenía acá, ¿cierto? Acá me había equivocado en esto, perdón. Esto no es ningún igual. Entonces, un cuarto de centímetro, yo lo puedo expresar como un medio al cuadrado, un medio al cuadrado centímetros, ¿cierto? Entonces, esto sería acá como medio centímetro por un medio al cuadrado centímetro. Venga, que yo creo que debería de subir un poco esto para que me alcance aquí. Esto sería un medio centímetro por medio al cuadrado centímetro, ¿cierto? Entonces observen que un medio al cuadrado por un medio es un medio al cubo por centímetro al cuadrado. ¿Sí o no? Entonces esto me va a quedar en la tercera división. Observen que esta es la primera división, esta es la segunda división y esta sería la tercera división, ¿cierto? En la tercera división el área me va a quedar que es igual uno sobre 2 al cubo es uno sobre 2 al cubo. A ver, un medio al cubo es uno sobre 2 al cubo, o sea, un octavo de centímetro al cuadrado. Ese es el área de la región sombreada en verde. Listo. Vamos a seguir subdividiendo estos cuadros. Entonces, ¿cuál es la porción de área que me queda? Es esta de acá, ¿cierto? Muy bien. Entonces, eh, para esa porción de área que me queda, les vamos a repetir las divisiones por la mitad, por la mitad, ¿cierto? Bueno, hagamos esta más bien así. Vamos mirando qué es lo que tenemos. Esta de acá, ¿cierto? También por la mitad. Y la que me sobró por la mitad. Y de acá, observen que me va a sobrar esta parte. Y yo voy a resaltar esta parte de acá, ¿cierto? Y voy a calcular el área de la parte que acabo de resaltar. ¿Sí o no? Muy bien. Entonces, a ver, 8 cuadritos son un centímetro. Eso significa que 2 cuadritos son un cuarto de centímetro. Listo. Y esto entonces acá también sería un cuarto de centímetro. ¿Ok?
Listo. Entonces, ¿cuál sería el área sombreada acá? El área sería igual a un cuarto de centímetro por un cuarto de centímetro, ¿cierto? Muy bien. Entonces, un cuarto de centímetro por un cuarto de centímetro, esto me va a dar acá un cuarto al cuadrado de centímetro al cuadrado. O lo que es igual, como 4 es 2 al cuadrado, entonces esto sería 1/2 al cuadrado, todo al cuadrado, centímetros al cuadrado, ¿cierto? Muy bien. Y esto me va a dar, esto es, sería 1 al cuadrado dividido 2 al cuadrado, todo al cuadrado, ¿cierto? Así es como se hace esta operación. Entonces se eleva al cuadrado numerador y denominador, centímetros al cuadrado. Y esto me va a dar 1 al cuadrado es 1, 2 al cuadrado, eh, al cuadrado sería 2 a la 2 por 2 centímetros al cuadrado, ¿cierto? Y acá entonces estaría yo llegando a, esto sería 1/2 a la 4 centímetros al cuadrado. Observen que como yo estoy dividiendo mitad por mitad por mitad por mitad, cuando llego a la cuarta división, esto es de la forma 1/2 a la 4. Cuando llego a la tercera división, esto es de la forma 1/2 a la 3. La segunda división, 1/2 a la 2. La primera división, 1/2 a la 1, ¿cierto? Que simplemente es un medio. Entonces, ahí comenzamos a ver ya un patrón que emerge a partir de un contexto geométrico. Entonces esto sería 1/2 a la 4, esto sería 1/16 centímetros al cuadrado, ¿cierto? Muy bien. Entonces, yo podría considerar este mismo escenario que yo tengo acá en el cuadrito que me sobró, ¿cierto? En el cuadrito que me sobró, ese es el cuadrito que yo divido, ¿cierto? Entonces me sobró este cuadrito de acá y yo, por ejemplo, lo puedo dividir así. Entonces ya aquí es cuando comienzo a hacer uso de triángulos, ¿cierto? Podría ser aquí, podría ser más adelante, no importa, ¿cierto? Acá yo puedo hacer uso de triángulos. Después, observen que si yo le doy copiar a este cuadrito, yo puedo seguir subdividiendo, ¿cierto? Acá, entonces me va a sobrar una parte, yo la puedo dividir entre dos así, ¿sí o no? De acá me va a sobrar otra parte, ¿cierto? Entonces, y también la puedo seguir dividiendo, la divido entre dos, etcétera, etcétera, la divido entre dos, entre dos, entre dos. ¿Sí o no? Entonces, copiemos esta última de acá y miramos a ver entonces qué obtenemos. Ahí tenemos la secuencia, pero digamos que aquí hay un trabajo cognitivo importante y es el trabajo de sumar los términos de una secuencia geométrica. Ya vamos para allá. Entonces acá, esta área, ahora esta área a considerar
Listo. Entonces, ¿cómo calculo esta área? Eso es un triángulo. Entonces vamos a ver esta área de acá, miremos las dimensiones primero que todo. Entonces observen que este de acá va a ser un triángulo que tiene una altura, esto sería un cuarto de centímetro, y tiene una base que es también de un cuarto de centímetro. Más sin embargo, yo podría llegar a esta área directamente simplemente dividiendo esta por 2. Eso sería 1/32 centímetros. O también podría llegar analíticamente calculando el área de un triángulo. El área de un triángulo es un medio por la base, que es un cuarto de centímetro, por la base, que es un cuarto de centímetro. ¿Ya está? Entonces, muy bien. Esto es igual a un medio por 1/2 al cuadrado por 1/2 al cuadrado por centímetro cuadrado. Entonces esto me va a quedar como 1/2 por 2 al cuadrado por 2 al cuadrado. Esto es multiplicar el 2 5 veces, ¿cierto? Esencialmente esto me va a dar acá 1/2 a la 5. Observen que acá esta ya es la quinta división por la mitad. Entonces el 2 representa mitad, la potencia representa el número de divisiones, ¿cierto? Entonces esto sería 1/2 a la 5 centímetros cuadrados. Y esto me da como un área de 1/32 centímetros cuadrados, ¿cierto? Entonces, para estas de acá, digamos, se podrían hacer, uno dice, bueno, esto es un poco más sencillo, porque yo ya intuitivamente puedo decir que esta es la mitad, esta área de acá, permítanme, yo la pinto en verde, esta área de acá, pues va a ser sencillamente la mitad del área anterior, ¿cierto? Porque es una sucesión, una secuencia. Esta es una secuencia de áreas divididas. Estamos dividiendo sistemáticamente las áreas. Listo, muy bien. Entonces, y acá, al lado derecho, yo puedo volver a dividir esta área, observen, y yo la puedo dividir de esta forma también. Sigue siendo acá por la mitad. Venga, yo veo si esto lo puedo hacer que se vea geométricamente más adecuado. A ver. Listo, entonces y acá voy a sombrear esta área. Y puedo seguir dividiendo por mitades, ¿cierto? O sea, digamos, a mí nada me impide que divida por mitades hasta que se acabe el mundo. Pero el problema de seguir dividiendo acá por mitades, digamos, esto sería ya un problema logístico, que me quedaría algo complicado, digamos, mostrar la división, ¿cierto? Pero puedo seguir dividiendo por mitades, no hay ningún problema. Entonces aquí sería la mitad, esto es la mitad de 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 la mitad, ¿cierto? Entonces, ¿cuántas mitades son esto? Entonces, ahí es donde uno puede comenzar a contar. Y acá entonces uno puede decir, ¿cuántas mitades son esto? También, como les había comentado, esto lo podemos, o como lo habíamos hecho, esto, digamos, estas áreas, sí que las podemos calcular, las podemos calcular usando el área de un triángulo, por ejemplo, ¿cierto? Entonces,
Sería sencillo, pero también con la lógica de la mitad de la mitad de la mitad. Entonces, por ejemplo, acá tenemos la primera mitad, 2 a la uno la segunda mitad, 2 a la 2 la tercera mitad, ¿cierto? Entonces, la mitad de la mitad de la mitad, 2 a la 3. Esta es la mitad de la mitad de la mitad de la mitad, 2 a la 4, ¿cierto? Vamos. Esta es la mitad de la mitad de la mitad de la mitad de la mitad, 2 a la 5, ¿cierto? Muy bien. Esa sería la mitad de 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 la mitad, 2 a la 6. Y esta es la mitad de 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 la mitad, 2 a la 7, ¿cierto? Muy bien. Entonces, simplemente sabiendo cuántas divisiones por la mitad llevamos, podemos calcular el área, ¿cierto? Observen que yo no estoy, una cosa muy importante es que yo no estoy agregando ningún cuadro, ¿cierto? No estoy agregando absolutamente ningún cuadro. Estoy dividiendo el mismo segundo cuadro con el que comencé, ¿cierto? Muy bien, entonces esto sería acá, si yo lo calculo como el área de un triángulo, esto sería acá un medio. Observen que acá la altura ya es un cuadrito, o sea que esto es un octavo de centímetro. La base es un cuarto de centímetro, ¿cierto? Muy bien, o sea que esto es un medio por un octavo, esto es el área de un triángulo. Esto es un medio que multiplica a un octavo de centímetro, que es la altura, por un cuarto de centímetro, ¿cierto? Entonces esto sería un medio, un octavo, es uno sobre 2 a la 3, un medio es uno sobre 2 a la 2 centímetros al cuadrado. O sea que esto me va a dar uno sobre 2 a la 6, que es lo que yo había de alguna forma vaticinado, ¿cierto? Uno sobre 2 a la 6 centímetros al cuadrado y 2 a la 6 es 64. Y acá entonces observen que esto debería ser esta mitad, o sea, uno sobre 128, pero entonces lo podemos calcular también. Esto va a ser un triángulo que tiene una base de un octavo de centímetro y una altura de un octavo de centímetro. Es el área, esto es un octavo de centímetro, o más bien un medio por un octavo de centímetro por un octavo de centímetro. Un octavo es uno sobre 2 a la 3, o sea que esto me va a quedar como un medio por uno sobre 2 a la 3 por uno sobre 2 a la 3 centímetros al cuadrado. Va a hacer el cálculo por acá arribita. Entonces, 2 a la 3 por 2 a la 3, esto es simplemente 2 a la 3 más 3, ¿cierto? O sea que esto es 2 a la 6. Por lo tanto, uno sobre 2 por uno sobre 2 a la 3 por uno sobre 2 a la 3, esto es uno sobre 2 a la 7, es uno sobre 128, ¿cierto? Muy bien. Entonces, esta área de acá me va a dar uno sobre 128 centímetros al cuadrado. Ya nosotros podemos suponer que las siguientes son uno sobre 256, uno sobre 502, etcétera, pero lo interesante, hay dos cosas que yo quisiera resaltar de esta discusión. Lo primero es que esta subdivisión de áreas por la mitad me va a producir esta secuencia que tengo acá. Un medio, perdón, uno, un medio, un cuarto, un octavo, uno sobre 16, uno sobre 32, uno sobre 34. Esta es una progresión geométrica porque se genera a partir de un patrón geométrico, que es un patrón que nosotros producimos a partir de una división sistemática de un cuadrado por la mitad.
Entonces se llama progresión geométrica. Observen que en esta secuencia no están nada más y nada menos que las áreas de cada nueva división. Cuando no hay divisiones, después de la primera división, segunda división, tercera división, cuarta división, quinta división, sexta división, esto es una secuencia de números, ¿cierto? Esta secuencia de números es una secuencia que yo podría escribir así. Esto podría escribirlo como uno sobre 2 a la cero, es decir, cuando no he dividido por ninguna mitad. Uno sobre 2 a la uno, la primera mitad. Uno sobre 2 a la 2, segunda mitad. Uno sobre 2 a la 3, ya la tercera mitad, ¿cierto? La mitad de la mitad de la mitad. Uno sobre 2 a la 4, esta es la mitad de la mitad de la mitad de la mitad. Uno sobre 2 a la 5, etcétera, ¿cierto? Eso significa que el término enésimo de esta secuencia no es otro que uno sobre 2 a la n. ¿Listo? Y esto es una progresión geométrica. Ahora, el otro aspecto importante que yo quisiera que al que ustedes se fijaran acá, ¿cierto? Es el siguiente. Si yo sumo todos los términos, si yo sumo todos los términos de esta secuencia, es decir, si yo calculo la sumatoria desde j igual a cero, porque observen que acá es 2 a la cero, el primer término hasta más infinito, de uno sobre 2 a la j, bueno, no coloquemos la j, sino que utilicemos la n. La n en este vocabulario de sucesión es mucho más convencional que la j, lo que pasa es que a mí me gusta más la j. Entonces acá, si yo calculo la sumatoria desde n igual a cero hasta más infinito, de uno sobre 2 a la n, observen que esto me tendría que dar 2. Es decir, esta es una sumatoria convergente. Me tendría que dar 2 por esta razón. Yo tengo un cuadradito acá, ¿cierto? Yo tengo un cuadradito que resulta de coger, tengo una hoja y voy a dividir la hoja en dos, ¿cierto? Esta hoja de acá es la que tengo en el cuaderno al lado izquierdo y esta hoja al lado derecho. Lo que yo voy a hacer es que yo voy a dividir esta hoja en la segunda hoja en la mitad, ¿cierto? Observen una cosa, yo comencé el problema con dos hojas, solo con dos hojas, ¿cierto? Entonces, la segunda hoja la divido por la mitad. No estoy agregando ninguna hoja adicional, ¿sí o no? Esto que sobró bajo el cuadernito es lo que divido por la mitad, ¿cierto? Lo que sobró aquí al lado, ojo, al lado derecho del cuadernito es lo que divido por la mitad, lo que sobró. Bajo el cuadernito, y entonces acá lo que sobra es lo que ustedes ven al lado izquierdo del cuaderno en verde, cuando lo divido por la mitad, ¿cierto? Al lado derecho del cuadernito, entonces yo lo doblo, digamos que acá esto ya es más de, esto es un rectángulo, ¿cierto? Entonces si yo doblo el rectángulo en dos, obtendría un triángulo, ¿cierto? Entonces acá es más duro obtener un triángulo, pues así digamos haciendo dobleces. Yo lo podría hacer acá con un bisturicito, ponerlo por la mitad. Entonces simplemente lo voy a partir por la mitad de acá. Las áreas son las mismas. Observen que no ha agregado ninguna hoja, ¿sí o no? Y yo acá lo puedo seguir dividiendo por la mitad y después tomar la decisión. Entonces acá voy, esto ya sería 2 a la 6, ¿cierto? Y acá 2 a la 7, ¿sí o no? Ahora lo que yo puedo hacer es que puedo tomar la decisión
de comenzar a sumar todas las áreas de estos papelitos. Si yo sumo las áreas de esos papelitos, ustedes deben de observar que indefectiblemente tiene que dar dos, ¿sí o no? Porque yo comencé con dos hojitas. Una la dejé intacta y la otra la comencé a dividir por la mitad, después esa mitad por su mitad, después esa mitad de la mitad por su mitad, después esa mitad de la mitad de la mitad por su mitad, etcétera, etcétera. O sea que esa suma debería en últimas darme un 2, ¿cierto? Entonces, esto sería acá un problema ya de suma de fraccionarios. En el próximo video les voy a mostrar una cosa importante, es que si yo pedagógicamente, entonces diseño, a ver, no es lo ideal ahora desde el punto de vista pedagógico, lo ideal no es que nosotros eh, organicemos o estructuremos un curso por temas, ¿cierto? Eso no es lo ideal, sino que lo ideal es organizar un curso por problemas, es decir, resolver un problema. Ahora, si de alguna forma, si de alguna forma, eh, no sé, el curso está organizado por temas, yo puedo plantear un problema y a partir de ese problema comenzar a jalar los temas para el aula. Por ejemplo, este problema que yo les presento es un problema de una progresión geométrica y este es un problema donde indefectiblemente yo, por ejemplo, puedo discutir cómo sumar fraccionarios, cómo elevar números a una potencia, ¿cierto? Puedo discutir también las propiedades de la potenciación, como ustedes pueden ver. Pero me estoy centrando eso en un problema, no en los temas, sino en el problema. Y a partir del problema comienzo a alar los temas, ¿cierto? Entonces, en la próxima sesión vamos a resumir un poco cuáles fueron los temas que hablamos de este problema de la progresión geométrica. Y, digamos, vamos a concluir y a resumir, pues, ¿cierto? Entonces, eso es algo importante a lo que quería hacer referencia. Bueno, entonces, gracias por la atención y nos vemos entonces en una próxima oportunidad, ¿vale?